En las montañas de Oaxaca, donde los pinos se alzan como centinelas ancestrales y la niebla abraza los valles con dedos fríos, se encuentra el pueblo de San Miguel de los Rezos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y las tradiciones zapotecas se entrelazan con la fe católica como raíces que buscan agua en tierra seca. Era aquí donde la familia Hernández había vivido por generaciones, cuidando la pequeña iglesia del pueblo como si fuera parte de su propia sangre. Marcos Hernández, un hombre de 50 años, con manos callosas por el trabajo en el campo y ojos que reflejaban la sabiduría de quien ha visto muchas temporadas de lluvia y sequía, había heredado el cargo de sacristán de su padre. Cada mañana, al primer canto del gallo, abría las pesadas puertas de madera de la iglesia de San Miguel Arcángel, construida hace más de 200 años por misioneros españoles sobre los cimientos de un antiguo templo zapoteca. La iglesia era el corazón del pueblo. Sus muros de adobe pintados de blanco brillaban bajo el sol de la sierra y su campanario se alzaba como un faro de esperanza en medio de las montañas. Sus vigas de madera tallada contaban historias de siglos pasados, y el altar mayor, decorado con santos de madera policromada, había sido testigo de bautizos, bodas, funerales y milagros durante generaciones. Pero había algo especial en este lugar sagrado. Durante décadas, los niños del pueblo habían formado un coro que cantaba en las misas dominicales, llenando el aire con voces angelicales que parecían tocar el cielo mismo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. El coro infantil de San Miguel de los Rezos era famoso en toda la región. Dirigido por la maestra Soledad, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a la música sacra, los niños aprendían cantos gregorianos, himnos tradicionales y alabanzas que sus bisabuelos habían cantado antes que ellos. Sus voces se elevaban cada domingo como incienso hacia las vigas de madera, creando una atmósfera de paz y devoción que atraía visitantes de pueblos vecinos. Pero todo cambió el día que encontraron cerrada la iglesia. Era un domingo de octubre, cuando las hojas de los árboles comenzaban a tornarse doradas y el aire matutino llevaba el aroma de la canela y el chocolate que preparaban las mujeres del pueblo para el Día de los Muertos. Las montañas se veían más imponentes que nunca, cubiertas por una neblina que parecía bendecir la tierra con promesas de lluvia. Los feligreses comenzaron a llegar temprano para la misa de 8, como habían hecho durante generaciones. Venían caminando por los senderos de piedra, algunos desde rancherías lejanas donde el eco de las campanas apenas llegaba como un susurro. Pero cuando intentaron abrir las puertas, descubrieron que estaban cerradas con llave desde adentro. ¡Don Marcos! ¡Don Marcos!, gritó doña Carmen, una mujer mayor que siempre se sentaba en la primera fila y que había conocido a 3 generaciones de la familia Hernández. Su voz se quebró al ver que nadie respondía desde el interior de la iglesia. Llevaba en las manos un ramo de cempasúchil que había cortado de su jardín para adornar el altar, y sus dedos temblorosos apretaban los tallos dorados hasta casi quebrarlos. La gente se fue congregando frente al atrio, hombres con sus mejores camisas blancas planchadas con esmero por sus esposas, mujeres con rebozos coloridos que habían tejido sus madres y abuelas, y niños que corrían entre las piernas de los adultos con sus ropas dominicales. Todos preguntándose qué había pasado con don Marcos. Era impensable que él no abriera la iglesia. Ni siquiera cuando había estado enfermo con una fiebre alta el año anterior, que lo tuvo delirio durante 3 días, había faltado a su deber. Don Aurelio, el herrero del pueblo, se acercó a las puertas con su martillo más grande. Tal vez las bisagras se oxidaron con las lluvias de la semana pasada.
murmuró, examinando el metal. Pero cuando golpeó suavemente, el sonido que produjo fue extraño, como si las puertas fueran mucho más gruesas de lo normal, o como si algo muy denso las bloqueara desde adentro. Tal vez se quedó dormido adentro, sugirió el joven Roberto, hijo del comerciante del pueblo. Pero su madre, doña María, negó con la cabeza, mientras ajustaba su rebozo negro sobre los hombros. Don Marcos nunca se queda a dormir en la iglesia. Siempre regresa a su casa después del rosario de la tarde. Lo he visto caminar por la calle principal todas las noches durante 25 años. Fue entonces cuando escucharon los rezos. Al principio pensaron que era el viento jugando entre los campanarios, o tal vez sus propias oraciones murmuradas colectivamente. El viento de la sierra tiene sus caprichos, y más de una vez habían escuchado sonidos extraños cuando las corrientes de aire chocaban contra las piedras antiguas de la iglesia. Pero cuando guardaron silencio y prestaron atención, lo que oyeron los dejó helados hasta los huesos. Desde el interior de la iglesia cerrada llegaban voces infantiles recitando el Ave María en perfecto unísono. Voces que reconocían perfectamente. Eran las de los niños del coro, esos mismos pequeños que cada domingo llenaban el templo con sus cantos. La pronunciación era exacta, el ritmo perfecto, como si la maestra Soledad estuviera dirigiéndolos desde su lugar habitual junto al órgano. Pero había un problema que hizo que el miedo corriera por las espinas dorsales de todos los presentes. Esos niños no estaban ahí. Muchos de ellos estaban parados junto a sus padres en el atrio, con los ojos muy abiertos y la piel pálida al escuchar sus propias voces resonando desde el altar vacío. «Mamá, esa soy yo», susurró la pequeña Sofía de 7 años, aferrándose a la falda bordada de su madre. Sus ojos, normalmente brillantes y traviesos, se habían llenado de una confusión que rompía el corazón. «Pero yo estoy aquí contigo». El padre de Sofía, un hombre fuerte que trabajaba en la construcción de casas en el pueblo vecino, sintió cómo se le erizaban los vellos de los brazos. Su nombre era Ramón, y había construido con sus propias manos la casa donde vivía su familia. Era un hombre práctico, que creía en lo que podía tocar y ver, pero lo que estaba escuchando desafiaba toda lógica. No era solo la voz de su hija lo que se escuchaba desde adentro, sino también la de su hijo mayor, Luis, de 12 años, quien en ese momento estaba claramente visible a su lado, temblando de miedo y aferrándose a su brazo con fuerza. Las voces continuaron durante varios minutos más, recitando oraciones que los niños habían aprendido de memoria a lo largo de los años. El Ave María, el Padre Nuestro, la Salve Regina, cada palabra pronunciada con la devoción y la inocencia que solo los niños pequeños pueden transmitir, pero con un eco extraño, como si vinieran de muy lejos o de muy profundo, como si el sonido tuviera que atravesar capas y capas de tiempo para llegar hasta ellos. Don Esteban, el hombre más anciano del pueblo y quien había sido maestro de escuela durante 40 años, se acercó lentamente a las puertas de la iglesia. Sus piernas ya no eran tan fuertes como antes y necesitaba apoyarse en su bastón de madera de encino que él mismo había tallado. Puso su oído contra la madera y su rostro, marcado por décadas de sol y experiencia, se descompuso aún más. «No son solo sus voces», murmuró con la garganta seca, apartándose de la puerta como si hubiera tocado fuego. «También está la voz de mi nieta Patricia, pero ella murió hace 5 años en el accidente de la carretera». El silencio que siguió fue más aterrador que los propios rezos. Todos en el pueblo recordaban a Patricia, una niña de 8 años con trenzas largas y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Tenía una voz especialmente dulce
y siempre se ofrecía como voluntaria para cantar solos durante las misas especiales. Había sido parte del coro infantil hasta el día trágico en que una camioneta perdió el control en la carretera serpenteante que conectaba el pueblo con la ciudad, llevándose la vida de 3 personas, incluyendo a la pequeña Patricia. Pero ahí estaba su voz, clara como el agua de manantial, uniéndose a las de los niños vivos en oraciones que parecían elevarse directamente al cielo. El alcalde del pueblo, don Rodrigo, un hombre pragmático que siempre había tenido explicaciones racionales para todo, intentó mantener la calma. Había estudiado en la capital y regresado al pueblo para servir a su comunidad, trayendo consigo ideas modernas y una manera científica de ver el mundo. Debe haber una explicación lógica, dijo, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Tal vez don Marcos puso una grabación para la misa. Tal vez instaló un sistema de sonido nuevo y se está probando. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito que salió del interior de la iglesia. No era la voz de un niño. Era un grito adulto, desesperado, lleno de terror. Un grito que todos reconocieron inmediatamente. Era la voz de don Marcos. ¡Auxilio, auxilio! No puedo salir. Las puertas no se abren desde adentro. Los hombres del pueblo se lanzaron contra las puertas, empujando con todas sus fuerzas. Don Aurelio, el herrero, dirigió los esfuerzos con la experiencia de quien había trabajado el metal toda su vida. Trajeron herramientas de sus casas, martillos, palancas, hachas. El joven Roberto corrió hasta su tienda y trajo cuerdas y poleas. Pero por más que empujaran y golpearan, las puertas permanecían cerradas como si estuvieran selladas por una fuerza invisible. El sonido del metal contra la madera resonaba por todo el pueblo, mezclándose con los gritos desesperados de don Marcos y las voces angelicales que continuaban rezando sin pausa. Era una sinfonía macabra, las oraciones angelicales mezclándose con los lamentos de terror de un hombre atrapado y los golpes metálicos de quienes intentaban liberarlo. Mientras tanto, las voces de los niños continuaron rezando, ahora acompañadas por los gritos cada vez más desesperados de don Marcos. Pero había algo extraño en esas voces infantiles. Parecían estar consolando al sacristán, como si supieran que él estaba asustado y quisieran calmarlo con sus oraciones. «¡Las ventanas!», gritó alguien. «¡Podemos entrar por las ventanas!». Pero cuando corrieron hacia los costados de la iglesia, descubrieron algo aún más perturbador. Las ventanas, que normalmente dejaban ver el interior del templo, con sus vitrales de colores que contaban historias bíblicas, estaban completamente opacas, como si una neblina densa las cubriera desde adentro. No se podía ver absolutamente nada. Era como si el interior de la iglesia se hubiera llenado de una niebla tan espesa que bloqueaba toda visibilidad. Don Felipe, el carpintero más hábil del pueblo, trajo una escalera y subió hasta las ventanas más altas. Limpió los vidrios desde afuera, pensando que tal vez se habían empañado por la humedad de la mañana, pero no sirvió de nada. La opacidad venía definitivamente del interior. Fue el joven Roberto quien tuvo la idea de subir al campanario. Con la agilidad de sus 20 años y la desesperación de quien ve a su comunidad en crisis, trepó por la escalera exterior que los trabajadores habían usado años atrás para reparar las campanas. La escalera era vieja y algunos peldaños estaban sueltos, pero Roberto subió con determinación, ignorando los gritos de su madre que le pedía que tuviera cuidado. Desde arriba podría ver el interior de la iglesia a través de la abertura del campanario. Lo que vio lo dejó sin aliento. La iglesia estaba llena de niños, pero no eran niños normales. Eran figuras translúcidas, como sombras de luz, arrodilladas en las bancas, rezando con una devoción
que parecía emanar de sus propias almas. Algunos los reconoció inmediatamente, niños que habían muerto a lo largo de las décadas en el pueblo, accidentes, enfermedades, tragedias que habían marcado a sus familias para siempre. Ahí estaba Patricia, con sus trenzas largas y su vestido blanco, exactamente como la recordaba el día de su primera comunión. A su lado, Miguelito, que había muerto de leucemia el año anterior, cantaba con la misma sonrisa radiante que siempre había tenido. Y muchos otros. Carmen, que murió de neumonía cuando tenía 6 años. José, que se ahogó en el río durante una crecida. María Elena, que nació con el corazón débil y no vivió más allá de los 10 años. Pero también había niños que Roberto no reconocía, vestidos con ropas de épocas pasadas. Algunos llevaban huipiles antiguos, otros vestimentas coloniales. Era como si todas las generaciones de niños que habían muerto en San Miguel de los Rezos estuvieran reunidas en esa iglesia, rezando juntos en una congregación celestial. Y allí, en el centro del altar, estaba don Marcos. Pero no estaba solo. Alrededor de él, formando un círculo perfecto, había más figuras infantiles. Estas eran diferentes. Brillaban con una luz más intensa y sus rostros mostraban una paz que contrastaba con el terror evidente en los ojos del sacristán. Roberto pudo ver que don Marcos tenía las manos juntas en oración, pero su cuerpo temblaba de miedo. Los niños luminosos parecían estar tratando de calmarlo, extendiendo sus pequeñas manos hacia él en gestos de consuelo. Uno de ellos, un niño que parecía más antiguo que los demás, vestido con ropas de hace siglos, estaba hablando directamente con don Marcos, moviendo los labios sin que Roberto pudiera escuchar las palabras. Roberto bajó rápidamente del campanario, las piernas temblándole tanto que casi se cae en los últimos peldaños. Su rostro estaba pálido como papel, y cuando llegó al suelo, varias personas tuvieron que sostenerlo para que no se desplomara. «Están ahí», murmuró con la voz entrecortada. «Los niños muertos están ahí, rezando con don Marcos. Muchos niños, niños de todas las épocas». La noticia se extendió por el pueblo como un incendio. Roberto describió lo que había visto con tanto detalle que nadie pudo dudar de su palabra. Para el mediodía no había una sola persona en San Miguel de los Rezos que no supiera lo que estaba pasando en la iglesia. Algunos pensaron que era un milagro, otros una maldición, pero todos sabían que algo extraordinario y aterrador estaba ocurriendo en su lugar más sagrado. Las familias que habían perdido hijos llegaron corriendo al atrio. Doña Mercedes, que había perdido a su hijo Carlos en un accidente de trabajo hace 10 años, se arrodilló frente a las puertas cerradas y comenzó a llorar desconsoladamente. «¿Está ahí mi niño? ¿Está ahí mi Carlos?», preguntaba entre sollozos. Don Francisco, cuya hija había muerto de difteria cuando era apenas una bebé, se acercó a Roberto con ojos suplicantes. «¿Viste a una niña muy pequeña? ¿Una bebé? Mi Ana apenas tenía 8 meses cuando se fue». Roberto trató de consolar a todos, pero era imposible. Había visto tantos niños en esa visión que no podía recordar a todos con claridad. Lo que sí recordaba perfectamente era la expresión de paz en sus rostros y la forma amorosa en que rodeaban a don Marcos. La hermana mayor de don Marcos, doña Esperanza, llegó desde el pueblo vecino donde vivía con su esposo al escuchar las noticias. Era una mujer de fe inquebrantable, que había dedicado gran parte de su vida a cuidar enfermos y consolar a los desolados. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, no dudó ni un segundo en venir. Hizo el viaje de 3 horas a pie por caminos de montaña, rezando rosarios completos durante todo el trayecto. «Mi hermano necesita ayuda», dijo con determinación, al llegar al atrio donde ya se habían congregado más de 200 personas. «Sea lo que sea que esté pasando ahí adentro, Marcos no puede enfrentarlo solo». Doña Esperanza tenía razón.
Don Marcos había sido el cuidador de esa iglesia durante 25 años. Había bautizado a generaciones de niños. Había consolado a familias en duelo durante los funerales más dolorosos. Y había mantenido viva la fe de todo el pueblo a través de sequías, inundaciones y tragedias. Si algo le estaba pasando, era responsabilidad de todos ayudarlo. Pero ¿cómo ayudar a alguien que está atrapado con los muertos? El primer día se convirtió en noche, y las voces no cesaron. Los rezos continuaron sin interrupción, una letanía constante que se podía escuchar desde cualquier rincón del pueblo. El sonido se llevaba con el viento de la montaña, llegando hasta las casas más alejadas. Los gritos de don Marcos se habían vuelto más esporádicos, como si se hubiera cansado de pedir ayuda, pero seguían llegando cada pocas horas, recordándoles que seguía vivo ahí adentro. A medida que caía la noche, las voces cambiaron de tono. Ya no eran solo oraciones formales, ahora se escuchaban conversaciones susurradas, risas suaves, como si los niños estuvieran contándose cuentos o jugando tranquilamente. De vez en cuando, la voz de don Marcos se unía a ellos, no gritando, sino hablando suavemente, como un maestro de escuela leyendo un cuento a sus alumnos. Esa noche, nadie en San Miguel de los Rezos pudo dormir. Las familias se reunieron en sus casas, rezando rosarios y encendiendo velas, mientras las voces infantiles continuaban emanando de la iglesia cerrada. Algunos padres abrazaron a sus hijos más fuerte esa noche, agradecidos de tenerlos vivos y en casa, pero también preguntándose si ellos también podrían ser llamados por esas voces misteriosas. Los niños vivos del pueblo comenzaron a mostrar comportamientos extraños esa misma noche. Algunos se despertaron en medio de la noche, cantando los mismos himnos que se escuchaban desde la iglesia, con voces claras y despiertas, aunque sus ojos permanecían cerrados. Otros hablaban de sueños donde veían a sus amigos muertos, invitándolos a rezar juntos, en un lugar muy bonito lleno de luz. La pequeña Ana, de 6 años, se despertó cerca de la medianoche y fue caminando hasta la ventana de su casa que daba hacia la iglesia. Su madre, doña Rosa, la encontró allí parada mirando fijamente hacia el templo. «Mamá, anoche soñé con Miguelito. Me dijo que está muy feliz en la iglesia con todos sus amigos. Dice que don Marcos los está cuidando muy bien y que pronto podrá venir a casa». Miguelito había sido el mejor amigo de Ana hasta que murió de leucemia el año anterior. Sus padres habían quedado devastados y la noticia había conmovido a todo el pueblo. El niño había luchado contra la enfermedad durante meses, siempre con una sonrisa, siempre preguntando cuándo podría volver a cantar en el coro. Escuchar que su hijo estaba feliz debería haber sido un consuelo para sus padres, pero el contexto lo convertía en algo escalofriante. Al amanecer del segundo día, algo había cambiado. Las voces seguían ahí, pero ahora incluían cantos. Los niños fantasma habían comenzado a entonar los himnos que solían cantar durante las misas dominicales. «Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor», resonaba desde el interior con una pureza que traspasaba las puertas cerradas y llegaba directamente al corazón de quienes escuchaban. La maestra Soledad, directora del coro infantil, llegó esa mañana al atrio con lágrimas en los ojos. Había pasado la noche despierta, escuchando desde su casa los cantos que ella había enseñado a generaciones de niños. «Están cantando perfectamente», susurró con voz quebrada. «Mejor de lo que jamás cantaron en vida. Es como si hubieran encontrado sus voces verdaderas». Pero lo más perturbador era que los niños vivos del pueblo comenzaron a mostrar comportamientos cada vez más extraños. Durante el desayuno, varios padres reportaron que sus hijos habían comenzado a cantar espontáneamente los mismos himnos que se escuchaban desde la iglesia,
con armonías que nunca habían aprendido. El segundo día trajo también la llegada del Padre Celestino desde la cabecera municipal. Era un sacerdote mayor, con décadas de experiencia, que había visto y escuchado muchas cosas inexplicables en su ministerio. Tenía el cabello completamente blanco y caminaba con la ayuda de un bastón, pero sus ojos conservaban la intensidad de alguien que ha dedicado su vida entera a servir a Dios. Cuando el alcalde le explicó la situación por teléfono, el padre no perdió tiempo en venir personalmente, viajando en una vieja camioneta por los caminos serpenteantes de la montaña. En mis 40 años como sacerdote he aprendido que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, les dijo a los habitantes reunidos en la plaza del pueblo. Su voz resonaba con la autoridad de quien ha consolado a moribundos, ha realizado exorcismos y ha sido testigo de milagros genuinos. Pero también he aprendido que la fe y el amor pueden atravesar cualquier barrera, incluso la que separa a los vivos de los muertos. Dale, el Padre Celestino, se acercó a las puertas de la iglesia con una solemnidad que hizo que toda la multitud guardara silencio. Llevaba consigo su Biblia más antigua, una que había pertenecido a su propio mentor, y un rosario que había sido bendecido por el Papa. Puso sus manos sobre la madera y todos pudieron ver cómo sus labios se movían en oración silenciosa. Luego comenzó a rezar en latín, palabras antiguas que pocos entendían, pero que todos sintieron en sus corazones. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Su voz se alzaba con una fuerza sorprendente para su edad, penetrando las puertas cerradas como si fueran de papel. Por un momento, las voces del interior se silenciaron, como si estuvieran escuchando. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando algo, cualquier cosa que les diera una pista sobre lo que estaba pasando. Luego, para sorpresa de todos, una voz infantil respondió desde adentro. No era la voz de ninguno de los niños del pueblo. Era una voz que hablaba en español, pero con un acento antiguo, como si viniera de otra época, con palabras y pronunciación que recordaban a los tiempos coloniales. Padre, hemos estado esperando. Los niños quieren irse a casa, pero no saben cómo. Don Marcos está tratando de ayudarlos, pero él tampoco sabe el camino. El Padre Celestino sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En todos sus años de ministerio había enfrentado posesiones demoníacas, había consolado a familias destrozadas por tragedias inexplicables, había sido testigo de curaciones milagrosas, pero nunca había experimentado algo así. Sin embargo, su fe era más fuerte que su miedo. «¿Quién eres, hijo?», preguntó con voz firme pero gentil, como si estuviera hablando con cualquier niño de su parroquia. «Soy Tomás. Morí hace muchos años, cuando la iglesia era nueva. He estado aquí todo este tiempo, cuidando que los otros niños que llegan no se pierdan, pero ahora somos muchos, padre, y don Marcos dice que debemos irnos todos juntos al cielo, pero no sabemos cómo». Las lágrimas corrían por las mejillas del Padre Celestino. Su experiencia le decía que lo que estaba pasando no era una manifestación demoníaca. No había malicia en esa voz infantil, no había oscuridad. Solo había una inmensa soledad y un anhelo profundo de encontrar el camino a casa. Ahora entendía lo que estaba pasando. La iglesia de San Miguel Arcángel se había convertido en una especie de limbo, un lugar donde las almas de los niños que habían muerto en el pueblo se quedaban, esperando ser guiadas hacia la luz eterna. Y don Marcos, con su corazón de pastor y su amor incondicional por los pequeños, había quedado atrapado en su intento de ayudarlos. «Tomás», dijo el padre con voz temblorosa, «yo voy a ayudarlos. Voy a rezar para que todos encuentren el camino a casa. Pero necesito que me digas, ¿por qué han esperado tanto tiempo? ¿Por qué no se fueron antes?». La voz del niño respondió después de una pausa, como si estuviera consultando con otros.
Porque teníamos miedo, padre. El mundo de afuera cambió mucho desde que morimos, y aquí, en la iglesia, nos sentíamos seguros. Don Marcos siempre fue muy bueno con nosotros cuando estábamos vivos. Sabíamos que si esperábamos aquí, él nos ayudaría cuando llegara el momento. Gracias, padre. Don Marcos dice que usted sabría qué hacer. Los niños están cantando porque están contentos. Saben que pronto van a ver a Jesús y a sus familias que ya están en el cielo. El Padre Celestino se volvió hacia la multitud que se había reunido en el atrio. Vio rostros de esperanza, miedo, dolor y amor. Familias enteras que habían perdido hijos a lo largo de los años y otras que temían perder a los suyos. Todos unidos por la misma pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría ahora? Hermanos, comenzó el padre, su voz resonando con la autoridad de alguien que ha encontrado su propósito. Lo que está pasando aquí es algo sagrado y terrible a la vez. Los niños que han partido de este mundo antes de tiempo se han quedado esperando en nuestra iglesia. Y don Marcos, con el corazón grande que Dios le dio, está tratando de cuidarlos y guiarlos hacia la luz eterna. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres comenzaron a llorar, recordando a sus pequeños que habían partido demasiado pronto. Hombres fuertes se quitaron sus sombreros y los apretaron contra el pecho, mientras los niños vivos se aferraban a las faldas de sus madres. Pero necesitamos ayudar, continuó el padre. Todos juntos, vamos a hacer una vigilia, vamos a rezar toda la noche para que estas almitas encuentren la paz y don Marcos pueda regresar a nosotros. Y así comenzó la vigilia más extraordinaria en la historia de San Miguel de los Rezos. Cientos de velas fueron encendidas alrededor de la iglesia, creando un círculo de luz que podía verse desde las montañas circundantes. Las familias trajeron mantas tejidas por las abuelas, comida preparada con amor y rosarios que habían pasado de generación en generación. Nadie iba a moverse de ahí hasta que todo estuviera resuelto. La maestra Soledad organizó a los niños vivos del pueblo para que cantaran los mismos himnos que se escuchaban desde adentro, creando una armonía celestial que parecía unir el mundo de los vivos con el de los muertos. Sus voces se elevaban hacia las estrellas y por momentos parecía que las montañas mismas participaban en el canto. Durante toda esa noche, las voces desde el interior de la iglesia cambiaron. Ya no eran solo oraciones y cantos. Ahora se escuchaban risas infantiles, como si los niños estuvieran jugando, conversaciones suaves, como si se estuvieran contando secretos o compartiendo recuerdos de cuando estaban vivos. De vez en cuando se oía la voz de don Marcos, pero ya no gritando pidiendo auxilio. Ahora parecía estar hablando suavemente con alguien, como un abuelo contando cuentos a sus nietos o un maestro explicando una lección importante. «Les está enseñando el camino», susurró doña Esperanza, la hermana de don Marcos. «Mi hermano siempre fue bueno para explicar las cosas difíciles de manera sencilla. Está ayudando a esos niños a entender que no tienen nada que temer». Cerca de la medianoche, algo mágico sucedió. Las puertas de la iglesia comenzaron a brillar con una luz dorada muy suave, como si el amanecer hubiera llegado temprano y solo para ellas. El Padre Celestino se acercó y puso su mano sobre la madera. Ya no estaba fría como había estado durante 2 días. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado acariciando con amor. «Se están yendo», susurró. «Los niños se están yendo a casa». Durante las siguientes horas, la luz dorada se hizo más intensa. Los cantos desde el interior se volvieron más hermosos, con armonías que ningún coro terrenal podría crear. Era como si los ángeles mismos hubieran bajado a cantar con los niños del pueblo. Y poco a poco, las voces comenzaron a desvanecerse. Primero fueron las más lejanas, como si algunos niños ya hubieran encontrado el camino. Luego otras, una por una, como si cada alma fuera siendo guiada individualmente hacia la luz.
Con cada voz que se desvanecía, la luz dorada de las puertas se hacía más brillante, hasta que toda la iglesia parecía estar irradiando amor puro. Finalmente, solo quedó una vocecita que todos reconocieron, la de Patricia, la niña que había muerto en el accidente 5 años atrás. «Gracias, don Marcos», se escuchó claramente desde adentro, con la misma dulzura que todos recordaban. «Gracias por cuidarnos, gracias por enseñarnos que el amor nunca muere. Ahora ya sabemos el camino, nos vamos con Jesús, pero nunca vamos a olvidar su bondad». Y luego, silencio, el silencio más profundo y hermoso que el pueblo había experimentado jamás. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de una paz absoluta, como si toda la creación hubiera suspirado con alivio. Las estrellas parecían brillar más intensamente y el aire de la montaña llevaba un aroma dulce, como de flores que ninguno de ellos había olido antes. Al amanecer del tercer día, cuando los primeros rayos del sol tocaron las montañas de Oaxaca y pintaron el cielo de colores rosados y dorados, las puertas de la iglesia se abrieron con un suave chasquido. Don Marcos apareció en el umbral, pálido y exhausto, con la ropa arrugada y el cabello despeinado, pero sonriendo con una serenidad que nunca antes había mostrado. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, como las de alguien que acaba de presenciar el milagro más hermoso del mundo. «Ya se fueron», fue lo primero que dijo, con la voz ronca por 3 días de rezos constantes. Todos se fueron a casa. Los niños ya están donde deben estar. La multitud que había mantenido la vigilia se abalanzó sobre él, abrazándolo, llorando de alivio y alegría. Don Marcos estaba débil, pero ileso, como si hubiera pasado 3 días en el paraíso en lugar de atrapado con almas perdidas. Cuando finalmente pudo hablar con calma, don Marcos les contó lo que había vivido durante esos 3 días, que cambiarían para siempre la historia de San Miguel de los Rezos. «No tengan miedo», comenzó, sentado en la primera banca de la iglesia, rodeado por toda la comunidad. «Lo que pasó aquí fue un acto de amor de Dios. Los niños no estaban perdidos, solo estaban esperando a alguien que los amara lo suficiente como para mostrarles el camino». Les explicó que desde hacía décadas, las almas de los niños que morían en el pueblo se quedaban en la iglesia, atraídas por el amor y la protección que sentían allí. No estaban sufriendo, pero tampoco podían avanzar hacia la luz eterna. Era como si fueran huérfanos esperando en una estación de tren, dijo don Marcos, buscando las palabras correctas para explicar algo que desafiaba toda lógica. Sabían que tenían que irse, pero no sabían cuál tren tomar. Necesitaban a alguien que los acompañara al andén correcto. Durante esos 3 días, don Marcos había hecho exactamente eso. Había consolado a cada niño, había escuchado sus historias, había rezado con ellos y, finalmente, había logrado que cada uno encontrara su propio camino hacia la luz. Algunos habían partido para reunirse con familiares que ya estaban en el cielo. Otros simplemente se habían disuelto en una paz radiante, como si hubieran recordado de repente a dónde pertenecían. «El último en irse fue Tomás», continuó don Marcos. «Había estado cuidando a todos los demás durante más de 200 años. Me dijo que ahora podía descansar, porque sabía que yo continuaría cuidando la iglesia con el mismo amor que él había puesto». El Padre Celestino, que había escuchado cada palabra con atención profunda, se acercó a don Marcos y puso una mano sobre su hombro. «Hermano», le dijo con voz emocionada, «lo que has hecho aquí es un milagro. Has sido instrumento de Dios para liberar esas almas inocentes. Esta iglesia ahora está verdaderamente bendecida». En los días que siguieron, San Miguel de los Rezos experimentó una transformación profunda. La historia de lo ocurrido en la iglesia se extendió por toda la región, atrayendo visitantes de pueblos lejanos que venían a rezar y a buscar consuelo para sus propias pérdidas.
Pero para los habitantes del pueblo, el cambio más significativo fue interno. Las familias que habían perdido hijos pequeños encontraron una paz que antes no tenían. Sabían ahora, sin lugar a dudas, que sus pequeños estaban bien, que habían encontrado su camino hacia un lugar mejor. Don Marcos continuó siendo el sacristán de la iglesia, pero ahora con una misión adicional. Se convirtió en consejero para padres que habían perdido hijos, ayudándolos a entender que la muerte no era el final, sino apenas una puerta hacia algo más hermoso de lo que podían imaginar. La iglesia de San Miguel Arcángel siguió siendo el corazón del pueblo, pero ahora con una nueva dimensión de significado. Cada domingo, cuando los niños vivos del pueblo cantaban en el coro dirigido por la maestra Soledad, muchos adultos podían jurar que escuchaban ecos muy suaves de otras voces angelicales acompañando las canciones, como si los pequeños que habían partido quisieran seguir participando en la celebración de la vida. Y don Marcos, cada vez que abría las puertas de la iglesia al amanecer, sonreía recordando las palabras que Tomás le había dicho antes de partir. Don Marcos, usted ha aprendido el secreto más importante. El amor verdadero puede atravesar cualquier barrera, incluso la muerte. Cuide a los vivos con el mismo amor que nos cuidó a nosotros, y nunca estará solo. Los meses pasaron, y San Miguel de los Rezos se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. No había grandes multitudes ni comercio turístico, pero llegaban constantemente padres que habían perdido hijos, buscando el consuelo que solo don Marcos podía dar. Él los recibía en la iglesia, los escuchaba con paciencia infinita y les contaba su experiencia con las palabras exactas que cada corazón necesitaba escuchar. Cuando los investigadores de fenómenos paranormales llegaron desde la Ciudad de México para estudiar lo ocurrido, encontraron algo extraordinario. Sus instrumentos detectaron que la iglesia emitía una energía positiva tan fuerte que era imposible medirla con precisión. Pero más importante aún, descubrieron que cada persona que entraba a rezar allí salía con una sensación de paz y esperanza que duraba semanas. Es como si el edificio mismo hubiera absorbido todo el amor que se concentró aquí durante esos 3 días. Escribió uno de los investigadores en su reporte. No hay explicación científica para lo que encontramos, pero tampoco hay manera de negar que algo extraordinario sucedió en este lugar. El investigador principal, un hombre escéptico que había pasado años estudiando supuestos fenómenos sobrenaturales, admitió en privado al Padre Celestino: he visitado lugares donde la gente afirma haber visto fantasmas, donde dicen que ocurren milagros, donde aseguran que suceden cosas inexplicables. En el 90% de los casos encuentro explicaciones racionales, pero aquí hay algo diferente. Hay una presencia amorosa tan fuerte que es imposible negarla. El pueblo de San Miguel de los Rezos nunca volvió a ser el mismo después de aquellos 3 días, pero el cambio fue para mejor. Se convirtió en un lugar donde las personas venían a sanar heridas del alma, donde el dolor de la pérdida se transformaba en gratitud por el amor compartido. Los niños del pueblo crecieron con una comprensión especial sobre la vida y la muerte. Habían sido testigos de algo que la mayoría de los adultos nunca experimentan: la certeza absoluta de que existe algo más allá de la muerte física y que ese algo más está lleno de amor y luz. La maestra Soledad, inspirada por los eventos, comenzó a enseñar a los niños del coro no solo canciones tradicionales, sino también himnos que hablaban específicamente sobre la esperanza y la vida eterna. Los domingos, cuando sus voces se alzaban en la iglesia, parecía que todo el pueblo se elevaba con ellas. Don Marcos envejeció con gracia en los años que siguieron, pero nunca perdió esa serenidad especial que había adquirido durante los 3 días.
Los visitantes notaban inmediatamente que había algo diferente en él, una paz profunda que irradiaba sin esfuerzo. Cuando le preguntaban sobre su experiencia, siempre respondía con la misma humildad. Solo hice lo que cualquier padre haría por sus hijos. Los niños necesitaban ayuda para encontrar el camino a casa y Dios me permitió acompañarlos parte del viaje. En las tardes, cuando el sol se ponía detrás de las montañas de Oaxaca y pintaba el cielo de colores dorados y rosados, don Marcos se sentaba en los escalones de la iglesia y sonreía al escuchar las risas de los niños vivos del pueblo jugando en la plaza. Sabía que en algún lugar, más allá de lo que los ojos pueden ver, otros niños también jugaban felices, libres por fin de la espera, protegidos por un amor eterno que había aprendido a reconocer durante aquellos 3 días que cambiaron su vida para siempre. Cada noche, antes de cerrar las puertas de la iglesia, don Marcos susurraba una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por haberme permitido ser instrumento de tu amor. Gracias por enseñarme que servir a los más pequeños es servir a ti. Y gracias por recordarme que en tu casa hay lugar para todos, vivos y muertos, mientras el amor sea el idioma que hablemos. Los años pasaron, y la historia de la iglesia cerrada de San Miguel de los Rezos se convirtió en leyenda. Pero para quienes la vivieron, nunca fue solo una historia. Fue una lección sobre la fuerza del amor, la importancia de la fe y la certeza de que, sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre hay una luz esperando para guiarnos hacia casa. Don Marcos continuó su labor durante muchos años más, convirtiéndose en una figura venerada no solo en San Miguel de los Rezos, sino en toda la región. Su cabello se volvió completamente blanco como la nieve de las montañas más altas, y sus manos se llenaron de arrugas, pero sus ojos conservaron esa luz especial que había adquirido durante los 3 días. Cuando finalmente llegó su tiempo de partir, don Marcos murió tranquilo en su cama, rodeado por toda la comunidad que lo amaba. Sus últimas palabras fueron: «Los niños me están esperando. Es hora de que yo también vaya a casa». Su funeral fue el más concurrido en la historia del pueblo. Gente de toda la sierra de Oaxaca vino a despedirlo y durante toda la ceremonia muchos juraron escuchar voces infantiles cantando suavemente desde el coro de la iglesia, aunque no había ningún niño cantando ese día. El nuevo sacristán que lo reemplazó encontró entre las pertenencias de don Marcos un cuaderno donde había escrito detalladamente su experiencia durante aquellos 3 días extraordinarios. En la última página, con letra temblorosa pero clara, había escrito: «A quien encuentre este cuaderno, lo que está escrito aquí es la verdad». Los niños que partieron antes de tiempo esperaban en nuestra iglesia, no por tristeza o porque estuvieran perdidos, sino porque sabían que aquí encontrarían el amor necesario para dar el último paso hacia la eternidad. Si algún día vuelve a suceder algo así, no tengan miedo. Abran su corazón al amor, y ese amor les mostrará qué hacer. Los niños solo necesitan saber que son amados para encontrar el camino a casa. Años después, cuando don Marcos ya había partido y sus huesos descansaban en el pequeño cementerio del pueblo junto a los de sus antepasados, la iglesia de San Miguel Arcángel siguió siendo un lugar especial. Nunca más ocurrió algo como aquellos 3 días extraordinarios, pero el amor que se había concentrado allí durante ese tiempo permanecía impregnado en cada piedra, en cada viga de madera, en cada rincón del sagrado edificio. Los visitantes que llegaban buscando consuelo para sus corazones rotos siempre encontraban algo que los tranquilizaba. Madres que habían perdido bebés se sentaban en las bancas y sentían una presencia suave acariciando sus mejillas como pequeñas manitas invisibles. Padres que cargaban con la culpa de accidentes encontraban en la iglesia un perdón
que no podían darse a sí mismos. La maestra Soledad, ya anciana pero con la voz todavía clara, siguió dirigiendo el coro infantil hasta que sus fuerzas se lo permitieron. En sus últimos años solía contar a los niños nuevos la historia de aquellos 3 días, asegurándoles que la muerte no era algo que debieran temer, sino apenas el momento en que las personas que amamos encuentran un lugar donde pueden amarnos de manera aún más pura. La muerte, les decía con su voz dulce y sabia, no es el final de nada. Es solo cuando nuestros seres queridos se gradúan a un tipo de amor más grande del que podemos entender aquí en la tierra. El Padre Celestino, hasta el día de su propia muerte, consideró los eventos de San Miguel de los Rezos como la experiencia más profunda de su ministerio. En sus sermones en otros pueblos solía hablar sobre la importancia de mantener el corazón abierto a los misterios de Dios y sobre cómo el amor verdadero puede manifestarse de maneras que desafían toda comprensión humana. Escribió varios artículos para revistas religiosas sobre lo ocurrido, siempre cuidando de no sensacionalizar los eventos, sino presentándolos como un testimonio de la infinita misericordia divina. Lo que presencié en San Miguel de los Rezos, escribió, me confirmó que el amor de Dios no conoce límites, ni siquiera los que nosotros creemos que existen entre la vida y la muerte. Con el paso de los años, algunos detalles de la historia comenzaron a embellecerse en el relato popular, como suele suceder con las leyendas. Algunos decían que durante aquellos 3 días las campanas de la iglesia habían sonado solas a medianoche. Otros aseguraban que las flores del altar habían florecido milagrosamente en pleno octubre, cuando ya deberían haber estado marchitas. Pero los testigos directos, aquellos que habían estado presentes durante la vigilia, siempre corregían estas adiciones con gentileza pero firmeza. No necesitamos inventar milagros, decía doña Esperanza, la hermana de don Marcos, cuando ya era una anciana de más de 80 años. Lo que realmente pasó fue suficientemente milagroso. Los niños encontraron la paz. Mi hermano los ayudó a ir a casa, y todos nosotros aprendimos que el amor es más fuerte que la muerte. La iglesia siguió siendo cuidada por una sucesión de sacristanes, todos ellos instruidos cuidadosamente sobre la historia del lugar y la responsabilidad especial que conllevaba cuidarlo. Cada uno agregó su propio toque de amor y devoción, pero siempre respetando el espíritu que don Marcos había establecido. La iglesia como un refugio de amor incondicional para todos los que sufrían. Décadas después, cuando los nietos de quienes habían presenciado los eventos crecieron y tuvieron sus propios hijos, la historia seguía siendo contada con el mismo respeto y asombro. Se había convertido en parte de la identidad del pueblo, una fuente de orgullo, pero también de responsabilidad. Los habitantes de San Miguel de los Rezos sabían que vivían en un lugar bendecido de manera especial, y esa conciencia los hacía esforzarse por ser dignos de esa bendición. El pueblo creció lentamente a lo largo de los años. Llegaron nuevas familias, se construyeron casas nuevas, se modernizaron algunas comodidades. Pero la iglesia permaneció exactamente como había estado durante aquellos 3 días extraordinarios. Nadie se atrevía a cambiar nada significativo en el edificio, por temor a alterar la atmósfera especial que lo caracterizaba. Los investigadores siguieron llegando ocasionalmente, algunos con instrumentos cada vez más sofisticados, otros simplemente con la esperanza de experimentar algo que les ayudara a entender mejor los misterios de la existencia. Pocos se iban decepcionados. Aunque nunca más ocurrió algo tan dramático como aquellos 3 días,
La Iglesia conservaba una cualidad indefinible que tocaba profundamente a quienes entraban con el corazón abierto. Un antropólogo de la Universidad Nacional estudió el fenómeno durante varios meses, viviendo en el pueblo y entrevistando a todos los testigos sobrevivientes. En su informe final escribió: "Lo que encontré en San Miguel de los Rezos no puede ser categorizado fácilmente. No es superstición ni histeria colectiva. Es algo mucho más profundo. Una comunidad que ha sido transformada por una experiencia compartida de lo trascendente y que ha sabido mantener viva esa transformación a través de décadas". La transformación más notable en el pueblo fue la forma en que sus habitantes enfrentaban la muerte. Mientras que en otros lugares la muerte de un niño seguía siendo una tragedia devastadora, en San Miguel de los Rezos se había desarrollado una manera única de procesar estas pérdidas. No es que dolieran menos, sino que el dolor se mezclaba con una certeza reconfortante de que el niño había encontrado un lugar hermoso donde esperar a sus seres queridos. Esta actitud se extendió gradualmente a todas las muertes en el pueblo. Los funerales siguieron siendo momentos de tristeza, pero también se convirtieron en celebraciones de la vida vivida y en afirmaciones de fe en el reencuentro futuro. El cementerio del pueblo se transformó en un lugar de paz, en lugar de solo duelo, donde las familias iban no solo a llorar, sino también a conversar con sus muertos como si estuvieran presentes. La maestra que reemplazó a doña Soledad cuando ésta se retiró había nacido en el pueblo durante el año de los eventos extraordinarios. Creció escuchando la historia, y cuando llegó el momento de hacerse cargo del coro infantil, lo hizo con una comprensión instintiva de la responsabilidad que eso implicaba. «Enseñamos a los niños a cantar», les explicaba a los padres nuevos, «pero también les enseñamos que sus voces tienen poder. El poder de consolar, de sanar, de abrir puertas entre el cielo y la tierra. Cada canción que entonan es una oración. Cada nota que cantan es un acto de amor». Bajo su dirección, el coro desarrolló un repertorio que incluía no solo himnos tradicionales, sino también canciones que hablaban específicamente sobre la esperanza, el amor eterno y la certeza de que la muerte no es una separación permanente. Los niños aprendían estas canciones con una seriedad y una comprensión que sorprendía a los visitantes. Un compositor famoso que visitó el pueblo quedó tan impresionado por la calidad y la emotividad del coro infantil que ofreció becas musicales para varios de los niños. Pero los padres, después de discutirlo en comunidad, declinaron gentilmente la oferta. «Nuestros hijos tienen una misión aquí», explicó el nuevo alcalde, hijo de uno de los testigos originales. «Sus voces no son solo para su propio beneficio. Son instrumentos de sanación para todos los que vienen aquí buscando paz». Esta decisión no fue tomada por fanatismo religioso o aislacionismo, sino por una comprensión profunda del papel único que el pueblo había llegado a desempeñar en la región. San Miguel de los Rezos se había convertido en algo más que un pueblo. Era un santuario, un lugar de refugio espiritual que necesitaba ser protegido y mantenido. Los jóvenes del pueblo que salían a estudiar a las ciudades frecuentemente regresaban después de completar su educación, trayendo consigo conocimientos y habilidades que beneficiaban a la comunidad, pero también una apreciación renovada por lo especial de su lugar de origen. Uno no se da cuenta de lo único que es este lugar hasta que vive en otros sitios, comentaba una joven maestra que había estudiado pedagogía en Oaxaca de Juárez. En la ciudad, la muerte es vista como una tragedia absoluta, como el final de todo, pero aquí sabemos que es solo una transición, y esa certeza cambia la forma en que vivimos. Esta perspectiva única sobre la vida y la muerte también influyó en la forma en que el pueblo enfrentaba otros desafíos.
Durante una época de sequía severa que afectó a toda la región, San Miguel de los Rezos mostró una resistencia y una unidad excepcionales. En lugar de desesperar o emigrar masivamente como hicieron otros pueblos, la comunidad se organizó para conservar agua, compartir recursos y apoyarse mutuamente con una solidaridad que impresionó a las autoridades gubernamentales. Es como si supieran algo que el resto de nosotros no sabemos, comentó un funcionario estatal encargado de coordinar la ayuda durante la sequía. Enfrentan las dificultades con una serenidad que no he visto en ningún otro lugar. Esa serenidad no era resignación pasiva, sino una forma activa de enfrentar los problemas basada en la certeza de que, sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias, el amor y la comunidad siempre encontrarían una manera de superarlas. El tiempo siguió pasando, y la iglesia de San Miguel Arcángel continuó siendo el corazón del pueblo, literal y figuradamente. Cada domingo, las familias se reunían para la misa como habían hecho durante generaciones, pero ahora con una conciencia especial de estar participando en algo más grande que una simple ceremonia religiosa. Durante las grandes festividades del año, especialmente en el Día de los Muertos, la iglesia se convertía en el centro de celebraciones que mezclaban las tradiciones católicas con las costumbres zapotecas ancestrales, pero siempre con el trasfondo de los eventos extraordinarios que habían marcado la historia del lugar. En esas ocasiones, cuando la iglesia se llenaba de flores de cempasúchil y las velas creaban un mar de luz dorada, muchos visitantes comentaban que podían sentir una presencia especial, como si el edificio mismo estuviera vivo y consciente de su papel sagrado. Los altares domésticos del Día de los Muertos en San Miguel de los Rezos tenían una característica única. Junto a las fotografías y pertenencias de los difuntos adultos, siempre había un espacio especial para los niños que habían partido. Pero estos espacios no estaban marcados por la tristeza, sino por la alegría. Dulces coloridos, juguetes pequeños, dibujos hechos por los niños vivos del pueblo para sus amiguitos que ya no estaban. No ponemos cosas tristes para los niños muertos, explicaba una abuela mientras arreglaba su altar. Ellos están jugando en el cielo. Queremos que cuando vengan a visitarnos, vean que sabemos que son felices. Esta tradición se había desarrollado naturalmente después de los eventos de la iglesia, sin que nadie la impusiera oficialmente. Era como si la comunidad hubiera desarrollado instintivamente nuevas formas de honrar a sus muertos que reflejaran su comprensión renovada de lo que significa la muerte para un niño. La historia de los 3 días extraordinarios había sido documentada no solo en los relatos escritos de don Marcos, sino también en testimonios grabados con los testigos sobrevivientes. El Padre Celestino, antes de su muerte, había insistido en crear un archivo completo que preservara todos los detalles para las generaciones futuras. No sabemos si algo así volverá a ocurrir, había dicho, pero si ocurre, quienes vengan después de nosotros necesitarán saber cómo manejar la situación. Este archivo puede ser su guía. Ese archivo se guardaba en la sacristía de la iglesia, en una caja de madera tallada especialmente para ese propósito. Solo los sacristanes y el padre de la parroquia tenían acceso a él, y se había establecido que solo debía abrirse en caso de que ocurrieran eventos similares o para investigación seria aprobada por la comunidad. Con el paso de las décadas, San Miguel de los Rezos se había convertido en un caso de estudio para antropólogos, sociólogos y psicólogos interesados en cómo las comunidades procesan eventos traumáticos colectivos y los transforman en fuentes de fortaleza. Varios libros académicos habían sido escritos sobre el pueblo, siempre con el respeto y la discreción que los habitantes exigían como condición para su cooperación.
Los niños que habían estado presentes durante aquellos 3 días, ya convertidos en adultos y ancianos, nunca perdieron la marca de esa experiencia. En sus ojos se podía ver una profundidad especial, una comprensión de los misterios de la vida que viene solo de haber sido testigo directo de lo inexplicable. Cambió mi forma de ver todo, confesaba Roberto, ya un hombre de 60 años que había sucedido a su padre como comerciante del pueblo. Después de ver a esos niños muertos rezando en la iglesia, después de escuchar sus voces, nunca pude volver a tener miedo de la muerte. Sé que hay algo más, sé que el amor continúa. Esta certeza se transmitía de manera natural a las nuevas generaciones, no a través de sermones o enseñanzas forzadas, sino simplemente a través de la manera en que los mayores vivían sus vidas y enfrentaban sus muertes. Cuando la muerte llegaba por fin a alguno de los testigos originales, sus funerales eran eventos especiales en el pueblo. No porque fueran más elaborados o costosos, sino porque había en ellos una cualidad de celebración que trascendía el duelo normal. Era como si la comunidad estuviera despidiendo a alguien que se iba de viaje, no a alguien que desaparecía para siempre. «Se va a reunir con don Marcos y con los niños», decía la gente, y lo decían con la certeza de quien sabe que es verdad, no como un consuelo vacío o una esperanza sin fundamento. El último de los testigos directos en morir fue doña Esperanza, la hermana de don Marcos. Vivió hasta los 96 años, siempre lúcida, siempre recordando cada detalle de aquellos 3 días. En su lecho de muerte, rodeada por 3 generaciones de habitantes del pueblo, sus últimas palabras fueron: «Ya veo la luz, es tan hermosa como don Marcos me dijo que sería». Con su muerte se cerró una era en San Miguel de los Rezos. Ya no quedaban testigos directos de los eventos extraordinarios, pero su legado permanecía vivo en cada piedra de la iglesia, en cada tradición del pueblo, en cada forma nueva y más sabia de entender la vida y la muerte que se había desarrollado a partir de aquella experiencia compartida. La iglesia de San Miguel Arcángel siguió recibiendo visitantes, pero ahora venían no solo a buscar consuelo por sus pérdidas, sino también a aprender. Padres de familia, maestros, consejeros, todos buscando entender cómo una comunidad había logrado transformar una experiencia sobrenatural, aterradora, en una fuente de sabiduría y paz duradera. Y la Iglesia seguía dando respuestas, no a través de manifestaciones extraordinarias, sino a través de la simple presencia del amor acumulado durante décadas de fe, esperanza y servicio desinteresado. En las tardes tranquilas, cuando el sol se ponía detrás de las montañas eternas de Oaxaca, los habitantes del pueblo solían reunirse en la plaza frente a la iglesia. Los niños jugaban mientras los adultos conversaban y los ancianos compartían historias. Y todos, sin excepción, sabían que vivían en un lugar especial, un lugar donde el velo entre este mundo y el siguiente se había vuelto tan delgado que el amor podía filtrarse fácilmente de un lado al otro. La historia de los 3 días extraordinarios seguiría siendo contada durante generaciones, no como una leyenda del pasado, sino como una promesa del futuro. La promesa de que el amor verdadero nunca muere, de que los que partieron siguen cerca de alguna manera, y de que hay fuerzas en el universo más poderosas que la muerte, más duraderas que el tiempo, más amplias que cualquier comprensión humana. Y en la iglesia de San Miguel Arcángel, donde todo había comenzado y donde todo continuaba, las puertas permanecían abiertas cada día, acogiendo a todos los que necesitaran recordar que no están solos en este viaje misterioso que llamamos vida, y que el amor es la única fuerza capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros de la existencia humana.